Shabbat Shalom a todos, una alegría encontrarnos para esta clase en este día de Shabbat, Parashá Miketz, una parashá que, como la de la semana pasada, parece una película que ni Hollywood logró recrearla tan bien como nos lo cuenta la Torá. Esta parashá la encontramos en Bereshit, Génesis capítulo 41 y va hasta el capítulo 44, versículo 17. Vamos a levantar una tefilá al Eterno antes de iniciar nuestra clase, dándole gracias por toda la semana, las cosas buenas que nos ha dado. Gracias, Eterno, por habernos permitido una festividad de Hanukkah muy hermosa, Señor, aquí con la congregación, en nuestra familia. Gracias, Eterno, por habernos permitido una semana llena de bendiciones, Hashem. Padre, gracias por regalarnos este día para estudiar tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, la nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos ordenaste el estudio de las palabras de tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, que nos has dado la Torá. Amén. Bueno, muy bien, desde Bogotá, Colombia, un saludo para todos los que nos miran por medio de esta grabación. Que el Eterno les bendiga y que les traiga para sus vidas muchas bendiciones y prosperidad. Parashá Miketz. ¿Qué significa Miketz? Al cabo, correcto, muy bien. Un pequeño resumen, muy pequeño. En esta parashá nos encontramos con 2 años, hemos saltado desde la parashá pasada hasta esta época. 2 años pasaron. Aunque la parashá guarda como ese hilo conductor, como si no hubiera pasado ese tiempo, pero pasaron 2 años. Cuando el faraón, ¿qué pasa con el faraón? Sueña. Y esa es la primera curiosidad que tiene esta parashá. Porque según lo que pensaban los egipcios, el faraón, ¿quién era? Dios. O sea que el faraón no soñaba. Pero aquí lo encontramos que sueña como cualquier ser humano. Cualquier ser humano. Y es lo primero que nos muestra la parashá de hoy. Al faraón no siendo Dios, como todo el mundo creía que era, sino un ser humano que sueña, que se angustia, que tiene preocupación, que no pudo dormir, porque esos sueños fueron como pesadillas. Y en los 2 sueños, el primero que aparece es el de las vacas, sueño de las vacas. De ahí está el refrán popular de las vacas gordas y las vacas flacas, cuando hay prosperidad y cuando hay escasez. Y sueña el hombre que hay 7 vacas hermosísimas, muy bonitas pastando, y luego llegan 7 vacas flacas, enjutas, dice, en los huesos, y se comen a esas 7 vacas y quedan como si no hubieran comido nada. La verdad es que eso es un sueño aterrador, si uno se pone a pensarlo. Y luego se sueña con las espigas, 7 espigas frondosas, bonitas, llenas de ese trigo, y luego llegan 7 espigas sequitas, y se tragan esas 7 espigas frondosas y se despierta el faraón. Algo interesante es que de aquí han salido, como dijimos ahorita, hasta películas, y muy buenas. Pero ¿qué dicen los sabios con respecto a este suceso? ¿Por qué el faraón confía esos sueños, su vida, su angustia, a un esclavo para que le crea y para que vea que le interprete los sueños? Cuando sus magos, sacerdotes, recuerden que como en la pirámide social en Egipto, pues estaba el faraón por encima de todos, era el dios para ellos, y luego estaban sus sacerdotes, que era la gente más prestante, con más educación, luego sus ministros, consejeros, etc. Y los magos, ni los ministros ni los consejeros fueron capaces de interpretar el sueño del faraón. Entonces dicen los Midrashim que lo que sucedió es que el faraón, él recibió la interpretación de los sueños dentro del sueño. O sea, el Eterno le mostró las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas.
las 7 espigas gordas y las 7 espigas flacas, que se las comieron. Pero también le mostró la interpretación, solo que el faraón no recordaba la interpretación. Entonces todo lo que los magos le decían, no, es que eso significa esto, significa otro, él decía, no, esto no es, hasta cuando llegó Yosef. Y Yosef le interpreta los sueños. Y cuando Yosef le interpreta los sueños, dice, este es, porque ahora me acuerdo que la interpretación es la que él está diciendo. Fue por eso que él finalmente sí creyó en la interpretación que le había dado Yosef. O sea, muy interesante ese tema, ¿cierto? Además, porque Yosef, cuando va a interpretar, le dice al faraón, no soy yo el que le interpreta, es el Eterno, mi Dios, el que va a dar la revelación de este sueño. Es decir, que el faraón ya entendió cuál era esa revelación, porque la recordó. Y luego pues va a poner a quien sobre todo su casa para que haga y organice lo que está en la interpretación de los sueños, pues nada más y nada menos que a Yosef. Lo pone a cargo de la recolección y la distribución de los alimentos. Se casa Yosef con Asenat y tienen 2 hijos, Manasés y Efraín. Asenat, hija de uno de los sacerdotes de Egipto, sacerdote de On, del cual hay un gran midrash sobre quién es Asenat, que después en alguna otra ocasión lo podremos estudiar. Luego nos va a hablar la escritura desde el capítulo 42 en adelante, que los hermanos de Yosef, o sea, aquí pasan mucho tiempo, pasan 2 años desde cuando Yosef está en la cárcel y despide al copero del faraón y el sueño del faraón, y luego pasan 7 años de prosperidad según el sueño, y dicen los midrashim que 2 años más pasaron cuando se empezó a sentir el hambre en toda la tierra. Entonces 9 años han pasado cuando llegan los hijos de Jacob a comprar grano en Egipto, a comerciar, y allí los ve Yosef, pero no son conocidos por los hermanos, ¿cierto? Yosef ha cambiado, han pasado 22 años, y ya no le conocen. Hay una enseñanza que está en nuestro canal de YouTube, donde hacemos una comparación entre Yosef, el siervo, Yosef, el hijo de Jacob en Egipto, y sobre el Mesías sufriente, donde comparamos muchas de las cosas que pasaron allí y cómo, por ejemplo, los hermanos no reconocieron a Yosef, que de una u otra manera pasa en estos momentos que los hermanos no reconocen a el Mesías. Esto es un secreto muy grande que contiene esta parashá. Y luego, después de que Yosef los acusa de ser espías, toma a uno de los hermanos, a Shimeón, como preso y los obliga a que se devuelvan, a que traigan al menor, a Benjamín. Si no está Benjamín, no hay más comida. Los hijos tienen que convencer al papá, a Jacob, de que deje ir a Benjamín. Lo deja ir y Yosef les da comida, les da ropa, los pone, eso es algún texto muy bonito que está en la Torá, los pone en el orden según la primogenitura, según el orden de nacimiento, les hace creer que él es un adivino y que por medio de su adivinación es que él sabe el orden de nacimiento, etcétera, etcétera, y le da las mejores prendas, la mejor comida a Benjamín. Y los despacha otra vez para que vayan a encontrarse con su papá, no sin antes hacerles ¿cómo poderlo llamar? Una pilatuna, que es meter la copa de él, su propia copa, y el dinero dentro de los sacos de trigo que llevaban ellos, para acusarlos de que Benjamín había robado esa copa. Y ahí queda esa apasionante historia que va a continuar la próxima semana.
Es una prueba que les tiene Yosef ahí, de la cual con la ayuda del Eterno hablaremos la próxima semana. Ahí se termina esta parashá para el día de hoy. O sea, tiene unas cosas bien espectaculares. Los que no la hayan leído, léanla o escúchenla, que también está ahí en YouTube, el resumen de la parashá, y ahí la pueden escuchar. Esta parashá la he llamado el plan de Dios para nuestra vida. El plan de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? La historia de Yosef puede ser una de las más apasionantes que podamos encontrar en la Escritura. La Torá nos relata desde su nacimiento, su vida al lado de su padre Jacob, sus virtudes, las virtudes de Yosef, sus alegrías, pero también nos muestra la Torá, como en ningún otro, sus desgracias, sus sufrimientos, sus caídas, sus levantadas. Nos muestra a su esposa, a sus hijos, el reencuentro con sus hermanos y finalmente el reencuentro con su padre nuevamente. La Torá rara vez nos muestra todo eso en algún otro personaje de la Torá, ni con Jacob, ni con Isaac, ni con Abraham. O sea, toda la vida nos la muestra de Yosef. Increíble, es muy hermoso. En días pasados un querido hermano me hizo una pregunta por uno de los grupos que tenemos de estudio. Dijo, ¿qué es el plan de Dios? O en términos hebreos, ¿qué cosa le llamamos el plan de Dios? Entonces, esa fue la pregunta que me inspiró para esta enseñanza que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque la respuesta que a mí se me vino en la cabeza en ese momento es que el Eterno, bendito es su nombre, tiene un plan para la humanidad, tiene un plan para Israel y tiene un plan para cada uno. Eso fue lo que yo le pregunté a él. Le dije, hermano, del plan de Dios, ¿de cuál quieres hablar? ¿Del plan que Él tiene para la humanidad, del plan que Él tiene para Israel, o del plan que Él tiene para con usted, para con nosotros, para cada uno? Y lógico, la pregunta era el plan de Dios que tiene para uno. Y si algo que siempre me he cuestionado es cuando me preguntan eso: More, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Será que yo sé el plan de Dios para la vida de cada persona? No, cada uno tiene que descubrirlo. Miren una cosa. En la antigüedad bien antigua, el Eterno creó a Adán. Y el Eterno hablaba con Adán. Y el Eterno le decía qué tenía que hacer. Lo puso en el Edén y ahorita vamos a leer eso un poquito. Y le dijo qué tenía que hacer. Luego el Eterno se encontró con Noah y hablaba con Noah. Tienes que hacer un arca, tienes que hacer esto, enseñarle a la gente que se arrepienta, etcétera, etcétera. El Eterno le hablaba y le decía cuál era el plan. Luego se encontró con Abraham. Lo mismo. Con Isaac y con Jacob en el sueño que tuvo de la escalera. El Eterno se le reveló y le dio promesas, le dio todo lo que ellos necesitaban saber para ir adelante hacia el plan que el Eterno quería con ellos. Pero con Yosef no fue así. Y aquí aparecen los sueños y a partir de ahí nos vamos a dar cuenta que después el Eterno vuelve a hablar cara a cara ¿con quién? Con Moshe, pero el resto con nadie más. Examinemos por un momento la historia de Yosef. El rabino Yosef Shulam la describe de la siguiente manera. Desde el comienzo mismo de la historia de Yosef, desde su nacimiento, Yosef es especial. ¿Por qué es especial Yosef? Nace de Rachel, la esposa de Jacob, que no pudo tener hijos durante mucho tiempo. Finalmente, Rachel tiene un hijo. ¿A quién? A Yosef. Este es el hijo que Rachel había estado esperando. José es el hijo que Jacob había deseado. Jacob siempre había querido tener un hijo de su esposa amada, de la esposa por la cual había trabajado 14 años y con quien había estado casado por más de 20 años antes de que naciera Yosef. Lea, la hermana mayor de Rachel, tuvo 7 hijos antes de que Rachel tuviera a Yosef. ¿Sí? O sea, con la sierva.
Y Jacob siempre había querido tener un hijo de su amada esposa. De la esposa, ya lo repetí acá. No es de extrañar que Jacob considerara a Joseph especial. Lógico, era el hijo que Jacob tuvo de su esposa amada, de Rachel. Esa gran ventaja, el amor especial que Jacob tenía por José, se convirtió en el mayor desafío de José. Lo que se sumó al desafío de José fue el lugar y el destino especial que el Eterno tenía para él. O sea, el Eterno tenía un propósito con Joseph. Con todos los hermanos, lógico, como decimos, cada uno tiene su función en esta vida, pero con Joseph tenía algo. Fue Dios quien le dio a José sus visiones de grandeza sobre sus hermanos e incluso sobre su padre y su madre. ¿Por qué? Porque el Eterno fue el que le dio los sueños a Joseph. No fue que Joseph se haya acostado un día llenito y se haya soñado lo que soñó. Fue del Eterno. Esta extraordinaria posición en el gran plan de redención para Israel y el mundo recayó en un hombre muy joven que fue mimado por su padre y favorecido por encima de sus 10 hermanos. Aquí hay una lección para cada uno de nosotros. Mira esta frase que dice el rabino Joseph Shulam, que me pareció espectacular. Con cada nube viene un rayo de luz, y después de cada rayo de luz viene otra nube. Siempre estamos ahí, en ese propósito que el Eterno nos dio. Detengamos hasta ahí un momento la reflexión del rabino Joseph Shulam. Pero quiero que nos centremos en algo que él escribió. Lo que se sumó al desafío de José fue el lugar y el destino especiales que Dios tenía para él. Fue Dios quien le dio a José sus visiones de grandeza sobre sus hermanos e incluso sobre su padre y su madre. Si hay algo que debemos tener claro es que el Eterno, Hashem, a todos nos envió con un propósito a este mundo. Nadie está aquí por accidente. Créanme, nadie en este mundo está aquí ocupando un lugar sin un propósito. Encontramos un fiel testimonio bíblico a la grandeza del ser humano en las palabras del salmista cuando proclama: lo hiciste poco menos que Elohim y con gloria y resplandor lo coronaste. Le conferiste dominio en las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Salmo 8, 6 y 7. ¿De quién se refiere? De la corona de la creación, del ser humano. Hashem no hace al ser humano simplemente por hacerlo, sino con un propósito. De acuerdo a este salmo y siguiendo la idea de Génesis 1:28, la creación del hombre con el Tselem, imagen del Eterno, tiene como consecuencia directa la capacidad con la cual fue dotado el ser humano para dominar. El ser humano, ¿con qué fue dotado? Para dominar, regir y poner al servicio de su desarrollo la naturaleza que el Eterno ha creado para él. Hashem creó todo, ¿cierto? Pero dice la Escritura que cuando el Eterno creó al hombre, todavía no había brotado de la tierra la hierba. Estaban todas las semillas puestas ahí, pero no había brotado hierba todavía. Primero porque no había llovido, no llovía, pero también necesitaba alguien que la cultivara. Y entonces el Eterno crea al hombre, para que el hombre administre y con ese soplo que el Eterno le dio, ahora él pueda dominar, regir y poner al servicio de su desarrollo la naturaleza que el Eterno había creado. Así como el Eterno rige la vida y la naturaleza en sus manifestaciones más totales y cabales, el hombre, en su finita dimensión, también podrá imitar al Eterno y sacar fuerzas y capacidad racional e intelectual para poder usufructuar la naturaleza de la cual procede su cuerpo y tornarla en su medio ambiente para encontrar en ella todo lo necesario para el desarrollo de su vida física y material, a fin de que pueda dedicar su espíritu a lo trascendente, a la fe en Dios su Hacedor. Todo esto lo dice el rabino Marcos Ederi, bendita sea su memoria. ¿Qué es lo que dice? Que el Eterno
creó todo otra vez, estamos de lo mismo. Y de lo que él mismo creó, tomó a Adán y lo moldeó, insufló su aliento de vida. Pero de esa misma naturaleza que él había creado y que fue tomado, le dio la oportunidad a Adán para que rigiera sobre ella y que sacara provecho de esa naturaleza. Que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Empezar por eso, saber que todo lo que está a nuestro alrededor, el Eterno lo hizo y que nosotros estamos en la capacidad de sacar provecho de la creación del Eterno, de nuestra inteligencia, de lo que el Eterno nos ha dado. Sin embargo, los comentaristas quieren ver en este versículo que dice: tomó Adonai Elohim al hombre y lo estableció en el huerto de Edén para cultivarla y preservar su tierra. Además del significado literal, también algunas alegorías. Seforno, por ejemplo, dice que la palabra leshomra, que significa para preservarla, hace alusión al alma viviente que posee el ser humano. Ya que no todo es materia, sino que dice que para preservar esa creación hace alusión al alma viviente. El Eterno nos hizo para que nosotros mismos preservemos nuestra alma, esa alma que el Eterno nos dio. Y por consiguiente, la finalidad que Dios quiere al establecer a Adán en el huerto del Edén es que Adán cultive y preserve esa alma, que preserve su ser desarrollando sus capacidades espirituales, así como su salud física, que será depositaria de la salud espiritual. O sea que el Eterno no solamente quiere que el hombre esté en este mundo para que administre la tierra, para que preserve la tierra que él creó, sino que para que preserve y cuide su propia alma, que es lo más importante que el Eterno nos dio. Es así como nosotros tenemos que hacerlo. Abarbanel agrega que la finalidad del establecimiento de Adán en el huerto del Edén no era para enseñorearse y ser amo y para ser amo y patrón del huerto. Entonces el Eterno lo creó y ahora yo soy el dueño de todo y no me las creo. No. Sino para cuidar y preservar, insinuando que el ser humano tendrá derecho a usufructuar las bondades de la naturaleza únicamente después de su trabajo y dedicación a la misma. O sea que hasta aquí el propósito del Eterno con Adán fue: lo voy a poner en el huerto de Edén, va a dedicarse a cuidar la tierra, a usufructuarla después de que usted mismo la trabaje. Lógico que para el momento Adán no tenía que sufrir tanto como ahora lo hacemos, después de la maldición, ¿cierto? Sino que él trabajaba y la tierrita brotaba su fruto. Pero además de eso, el Eterno le dice: ahora no es solamente cuidar la tierra, cuide su alma, cuide lo más preciado que el Eterno le ha dado. Pero no nos quedemos ahí. Cuando entendemos que estamos en este mundo con algún propósito, tenemos que preguntarle al Eterno: ¿cuál es ese propósito? ¿Por qué nos trajo aquí? Tenemos que preguntarle al Eterno cómo debemos descubrir ese propósito. Es algo que nos toca a nosotros, ya que no hay un propósito igual para dos personas, quizás parecidos, pero no es lo mismo, ¿cierto? El Eterno la trajo con un propósito, mi hermana, ¿cierto que sí? A su merced también el Eterno la creó con un propósito, Martica. Sí. Pero el propósito con el que trajo a Martica y que trajo a Gloria no es el mismo. Mi amor, el Eterno te dio un propósito en la vida, Sí. pero no es el mismo mío, ni es el mismo de nuestros hijos. Cada uno, cada alma viene con un propósito, con algo que el Eterno le dio a esa alma. Y esa alma es como un rompecabezas o como un ladrillo de un muro que tiene que estar puesto en el lugar indicado para que ese muro no se caiga, para que ese rompecabezas quede bien armado. Todos tenemos y hacemos parte de ese gran rompecabezas, ese gran muro que el Eterno hace, y tenemos un propósito. Si ese ladrillito hace falta ahí, ya tenemos problemas. José soñó sueños e interpretó sueños. Sin embargo, su propósito en la vida no era que lo alabaran. ¿Cuáles fueron los sueños de José, los primeros que tuvo? ¿Cuál fue el primer sueño? ¿El del cielo? No,
El primero fue el de la tierra. Correcto. Estaban los hermanos y se inclinaban. Exactamente, las espigas, las gavillas de trigo que rondaban a través de él y se inclinaban. ¿Cierto? Ese fue el sueño de Joseph. Y luego el del cielo, el de las estrellas, el sol y la luna. Pero esos no eran los propósitos del Eterno. El propósito del Eterno con los sueños no era que los hermanos se inclinaran delante de él o que el papá se inclinara. Aunque así lo interpretó Joseph en su momento, ese no era el propósito. Ese fue el sueño, pero no el propósito con el que el Eterno le dio. No fue ese. El propósito iba mucho más allá. No era solamente que lo alabaran. No era el propósito del Eterno que el Eterno le dio a José que interpretara los sueños del copero y del panadero, y mucho menos el sueño del faraón. Así aparte, pero no era el propósito. ¿Cierto? Entonces eso nos lleva a pensar que muchas veces el Eterno se revela y nos da cosas o nos pone como unas pistas para cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el propósito del Eterno en mi vida. En Joseph ya vimos que no era que los hermanos lo alabaran, ese no era el propósito. No era que el papá lo alabara. El propósito de que Joseph haya llegado a este mundo no era interpretar los sueños ni del copero ni del panadero, ni de interpretar el sueño de Joseph. Eso no era. El propósito de la vida de Joseph iba mucho más allá. Iba más allá. Cuando uno de nosotros tenemos sueños, ¿alguien ha tenido un sueño en su vida? ¿Has tenido sueños, Claro. Israel? ¿Cierto que sí? Todos tenemos sueños. Todos queremos algo en la vida. ¿Quién no ha soñado con algo? Desde niño siempre soñamos con algo, con ser alguien especial. Uno le pregunta a un niño, ¿qué quiere ser cuando grande? ¿Qué dice uno? Médico, arquitecto, astronauta, aquí lo tengo apuntado. Siempre hemos soñado con ser astronauta, con salir al espacio y ver toda la majestuosidad del Eterno, ¿cierto? Sí. Siempre soñamos con cosas buenas, y más un niño. Soñamos con gran prosperidad. ¿Quién de ustedes ha soñado con tener bastante parnasal, bastante dinero? ¿Cierto? De no tener que afanarse, mañana toca salir a trabajar a buscarlo del diario. No. Todos soñamos con gran prosperidad. Todos soñamos estar alejados de los sufrimientos. ¿O quién de nosotros nos gusta soñar? Ay, quiere el Eterno que mañana tenga un sufrimiento bien grande. El cielo no lo permita. Nadie. Todos soñamos con estar alejados de sufrimientos. Siempre soñamos con cosas buenas. Nadie les puedo asegurar, sueña con tener en el futuro cosas malas. Todos soñamos con cosas buenas. Así le pasó a Joseph. Soñó que sus hermanos lo iban a alabar, que sus papás lo iban a alabar y que iba a ser muy grande. Y eso es lo que nosotros soñamos. Y créanme que el Eterno, cuando nos da sueños, aún desde niños, quiere que así sea. Ahora, ¿cuándo entendió Joseph el propósito con el cual el Eterno lo había traído a este mundo? ¿Cuándo entendió su propósito y el plan que el Eterno tenía para su vida? 22 años después de haber soñado sus primeros sueños. 22 años después de haber soñado que las espigas, las gavillas se iban a inclinar delante de él, Joseph vino a entender cuál era el propósito con el cual el Eterno había permitido todo lo que le pasó a él. ¿Sabe cuándo él se enteró de su propósito? Cuando le dijo a los hermanos que eso lo vamos a ver la próxima semana. No fueron ustedes los que me vendieron, fue el Eterno el que me trajo aquí, con un propósito, que la tierra no fuera a morir y ustedes no fueran a morir.
qué propósito tan tremendo que el Eterno tenía para Joseph. Pero qué tremendo que Joseph se haya enterado de todo el propósito 22 años después. Porque ni aún estando en la cárcel, entendió cuál era el propósito. ¿Se acuerdan por qué tuvo que durar 2 años más en la cárcel? Porque puso su corazón y su confianza en el copero del rey. Cuando salgas, acuérdate de mí. Dicen los Midrashim, esa palabra, 2 años más. ¿Recuerdan lo que les dije del Salmo 146 esta mañana? ¿En quién tenemos que poner nuestra confianza? En Dios. Porque el hombre muere y con él todos sus planes y todos sus sueños. Y Joseph tuvo ese desliz. Después de estar todo ese tiempo en la cárcel, poner su corazón, su confianza en el copero, para que hablara bien de él. Es ahora, mis hermanos, que no sabemos yo no sé cuáles son tus sueños, no lo sé. Y no sé desde cuándo lo soñaste, no sé. Desde cuándo, desde qué edad cada uno de ustedes empezó a tener sueños y en anhelar cosas bonitas. Lamentablemente, hoy, muchas de esas no se lograron. Yo siempre quedé con una frustración de un sueño que tuve. Baruch Hashem. Y le doy gracias al Eterno. Porque después uno entiende los propósitos del Eterno. Siempre en mi vida quise ser arquitecto. Siempre. Pero fue un sueño que no se logró. No, arquitecto. Arquitecto. Estudié para eso, estudié algo relacionado, pero nunca lo logré. Sí, claro, bueno, todo lo que hace. Hashem, por medio de eso, me enseñó muchas cosas. Pero ese sueño de ser arquitecto no lo logré. Pero Hashem me enseñó cuál era mi propósito. Mi propósito no era ser arquitecto, era otra cosa en la vida. Y no sé con ustedes, el Eterno, ustedes querían ser algo. Y quizás algunos lo lograron, algo otros no, algo otros están todavía desarrollándose hacia allá. Es ahora cuando hay que ponernos en la tarea de desarrollar esos sueños. No importa la edad que tengamos, si estamos viejos, si estamos jóvenes, si somos unos niños. Es el momento de mirar eso. Para eso, para poder desarrollar esos sueños y desarrollar el plan de vida que el Eterno tiene con nosotros, debemos estar conectados con Hashem, al igual que Joseph. ¿Por qué? Porque como les dije hace un momento, el Eterno no se le apareció a Joseph y le dijo: hijo, tienes que sufrir y prepararte en la vida porque vas a sustentar a la familia. No. El Eterno le mostró unos sueños y ahí apenas arrancó lo que tenía Joseph para hacer. Joseph tuvo que descubrir el objetivo. ¿Cuál era el objetivo que el Eterno le había dado? ¿Cuál era la tarea que el Eterno le había dado? Y tuvo que descubrir por él mismo el camino que tenía que seguir para desarrollar sus sueños. A diferencia de Adán, a diferencia de Noah, a diferencia de Abraham, a diferencia de Isaac, de Jacob, que el Eterno les hablaba cara a cara, a Joseph no. Joseph tenía que por sus propios medios descubrir cuál era el plan que tenía Dios para su vida. Pasaron 22 años antes de que el primer sueño que tuvo Joseph se realizara. 22 años para que sus hermanos llegaran y se inclinaran delante de él. Los hermanos sin saber que era Joseph, pero ese primer sueño se cumplió apenas 22 años después. Antes de eso, solo tuvo alegrías, felicidad, buena vida Joseph, ¿cierto? No, tuvo solo sufrimientos. Y estos sufrimientos también fueron enviados por el Creador. Hay una historia, como siempre, las historias son buenas en cualquier shiur para que entendamos un poco el tema. Cada uno con sus golpes, se llama esa historia. Cada uno con sus golpes. Una vez los hermanos Reb Susha
y Rabí Elimelech decidieron exiliarse voluntariamente por un cierto tiempo. Dicen que el exilio expía los pecados. Erraron por innumerables comunidades judías como simples menesterosos en procura de la expiación y purificación de sus almas. Cierta cruda noche de invierno llegaron a una aldea y resolvieron entrar en una posada para calentarse un poco. Invierno. Justo en ese momento se festejaba allí un casamiento aldeano de una pareja gentil. Ambos forasteros, los rabinos, decidieron ubicarse en un rincón detrás de la estufa de leña para que no notaran su presencia. Pero sus recaudos fueron inútiles, sin embargo, pues finalmente los descubrieron. Los aldeanos, que ya se encontraban un poco borrachos, se empezaron a fastidiar a los hermanos, a ambos menesterosos. Acostaron a Reb Shusha sobre una mesa. Lo acostaron y se pusieron a bailar. Al finalizar cada baile, cada aldeano se acercaba a Reb Shusha y le daba un golpe. Terminaban de bailar y cada uno llegaba y ¡pam!, le pegaba. De este modo transcurrió un largo tiempo hasta que se cansaron y entraron en la habitación contigua para continuar bebiendo. Rabí Elimelech, el hermano, se acercó a su hermano Shusha y le dijo: querido hermano, ¿por qué has de recibir tú solo todos los golpes? Yo tomaré tu lugar en la mesa. Shusha aceptó dolorido como estaba y Elimelech se acostó en su lugar. Cuando los invitados, ya bien borrachos, entraron nuevamente para continuar bailando, uno de ellos dijo: peguémosle ahora al que está sentado detrás de la estufa a leña, que pruebe también el sabor de nuestros golpes, y así se llevará un lindo recuerdo del casamiento en nuestra aldea. Dicho y hecho, cargaron nuevamente al golpeado Reb Shusha y lo acostaron sobre la mesa y reanudaron su diversión de bailar y golpearlo. Al poder salir del lugar, el pobre Reb Shusha le comentó a Elimelech: ya ves, querido hermano, es la voluntad de Hashem que yo reciba los golpes. Así fue dictaminado desde el cielo, y el hombre es incapaz de liberarse de los golpes que debe recibir, no habiendo truco en el mundo que pueda impedir. Hasta aquí la historia. Qué tremenda historia. Yo cuando la leí anoche, yo quedé impactado. ¿Saben por qué? Porque es que cada uno tenemos nuestros propios golpes en la vida. Y para lograr nuestros objetivos, mis hermanos, para lograr nuestros sueños, para lograr la meta que el Eterno, el plan que Hashem tiene en nuestra vida, cada uno recibimos nuestros propios golpes. Israel no puede recibir los golpes que el Eterno tiene para mí. Cielo tenga misericordia, Hashem tenga misericordia. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque es que todos, hermanos, todos tenemos situaciones difíciles que pasamos. Todos hemos llorado alguna vez. Todos nos hemos frustrado porque no hemos logrado algunas cosas que nosotros creemos que es el propósito que tiene Dios para nosotros. Y ninguno podemos recibir los golpes que le corresponden a otro, los sufrimientos que otro puede tener, ni tampoco las alegrías. Todos somos independientes. ¿Será que solo a través de las pruebas y el sufrimiento podemos entender los caminos del Eterno? Seguramente es ahí donde podemos encontrar algo del propósito, pero creo que no es solamente por los golpes que recibimos, más faltaba. Es cuando tomamos en serio al Eterno, cuando nos acercamos a su Torah, cuando decidimos hacer bitul. ¿Qué es bitul? Anulación de nosotros mismos. Cuando empezamos a entender cuál es nuestra tarea en la redención. Alguien pensará que el propósito de nuestra vida es hacer riqueza. Otros pensarán que es tener buena salud. Otros pensarán que el propósito en su vida es tener una familia. Sin embargo, el creyente
todos ustedes, yo, los que nos están mirando, debemos estar convencidos que la misión y el propósito que tenemos en este mundo es ayudar al Creador en la tarea de la redención. Vea que nuestro plan en este mundo no es solamente vivir una vida buena, sino cuál es nuestro aporte en el plan de redención para el mundo. Para lograr este propósito, el Eterno nos dio talentos, nos dio dones, cosas especiales que cada uno debemos descubrir y desarrollar. El Eterno le dio a Yohanan unos dones para que los desarrolle, a Israel otros, a Erli otros, a Samuel otros. A cada uno de ustedes Hashem les dio algo. A Gloria con sus ventas, que puede compartir, hacer cosas para la redención. A cada uno Hashem nos dio algo. Cosas especiales que tenemos que descubrir y tenemos que desarrollar. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué nos enseña el Rebbe? Y lo hace por medio de un midrash. Otro midrash aquí para la clase. También es comparable, dice el Rebbe, del Malkut Hashem, a un hombre que saliendo de viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le confió 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno según su capacidad. Vean, el Eterno a cada uno le da algo. Ay, es que yo quiero enseñar, cantar, rezar y todo al tiempo. Pues Baruch Hashem, si tiene la capacidad de hacerlo, hágalo. Pero hay unos a los que el Eterno nos dio un talento de decir, enseñe. Al otro cante, al otro rece, al otro vaya y enseñe. A cada uno Hashem nos dio un talento especial. Hay que descubrirlo. Y así hizo ese jefe, ¿cierto? Ese hombre. Llamó a uno y dijo, este tiene como buena capacidad de dar 5 talentos. A este tiene 2 y a este tiene 1. Tenga su talento. Y se fue. E inmediatamente que el Adón marchó, el que recibió 5 talentos, negoció con ellos. ¿Y qué hizo? Se ganó otros 5. O sea, ya no tenía 5 talentos, sino 10 talentos. De la misma manera, el que tenía 2 talentos, negoció, comerció y se ganó 2 talentos más. Es decir, 4 talentos. Más el que recibió 1 fue, hizo un escondite bajo la tierra y guardó allí el dinero de su Adón, de su señor. Y después de mucho tiempo llega el Adón de aquellos siervos y arregla cuentas con ellos. Y viendo que el que recibió los 5 talentos le mostró otros 5 talentos diciendo, Adoní, 5 talentos me entregaste, mira, gané 5 talentos más. Su Adón le dijo, bien hecho, siervo fiel y bueno, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Adón. Presentándose también el de los 2 talentos, dijo, Adoní, 2 talentos me entregaste, mira, gané otros 2. Su Adón le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Adón. Y acercándose finalmente el que había recibido un talento, dijo, Adoní, conozco bien que eres un hombre de fuerte carácter, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste semilla, por lo que tuve miedo y habiendo ido al campo, cavé y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuántos talentos le devolvió al Adón? 1. Y respondiendo su Adón le dijo, siervo malo y negligente, sabiendo que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, ¿no debiste llevarme dinero a los banqueros para que al venir yo pudiera decir al menos, recibí lo mío con interés? Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá abundancia, pero a aquel que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo negligente, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Este midrash que enseñó el Rebbe nos tiene que llamar a reflexionar.
Joseph se demoró, pero descubrió cuál era su talento. Era excelente administrador. Buenísimo. Buenísimo. Era un administrador como ninguno. Todo lo que tocaba a sus manos prosperaba. Todo. El tipo tenía una capacidad de administrar grandísima. Tanto así que el Eterno lo llevó a administrar a la potencia mundial de la época. Cosas que nadie había hecho. Vi una serie documental hace un tiempo que se llamaba Patrones de Evidencia, Egipto. Éxodo se llama así. Patrones de Evidencia, Éxodo. La tengo en YouTube, voy a ver si las puedo compartir. Y muestran los milagros que hubo para la salida del pueblo de Israel de Egipto y todo, pero antes de probar la salida, empiezan a mostrar las cosas de antes, o sea, muestran a Joseph y cómo sí existió alguien como Joseph en Egipto, que no es solamente un mito, sino que puede ser una realidad. Y entre las cosas que mostraron lo que nunca había pasado en Egipto, de hacer silos para almacenamiento de grano, desviar ríos, o sea, todo un sistema de riego que solamente en la cabeza de un gran sabio había podido estar. Y ese sabio fue Joseph. Es una cosa absolutamente tremenda. De verdad, vean, a mí me gusta muchísimo ver esos documentales porque es que eso me alimenta y me lleva a saber que el Eterno a todos nos hizo con algo. A todos mis hermanos. Aquí en esta comunidad no puede haber alguien que diga, no, yo me quedo aquí sentadito porque es que como que yo no sirvo para nada. No. Todos tenemos algo que dar para la obra de la redención del Eterno. Todos tenemos que saber cuál es el plan que el Eterno tiene para nuestra vida. Nuestra vida no puede basarse solamente en tener una familia, criar a los hijos y salir adelante y trabajar como un burro, como decimos. No tenemos que tener una mente tan limitada. Tenemos que descubrir cuál es el propósito que Hashem nos dio en la obra de la redención. Volvamos por un momento con el rabino Joseph Shulam y ya vamos terminando la enseñanza. Con cada bendición con la que el Señor nos bendice, vienen responsabilidades y desafíos. Con cada bendición, ojo que no dice que con cada obligación, con cada bendición que el Eterno, con la que el Eterno nos bendice, vienen responsabilidades y desafíos, pruebas y exámenes para saber si sabemos usar justa y rectamente los dones y los talentos que el Eterno nos da. Para algunas personas que son sumamente bendecidas y no quieren o no eligen ejercer los dones y el llamado de Dios correctamente, las bendiciones se convierten en perjuicio. ¿Hashem te dio una bendición? Pues hay que saberla llevar. ¿Hashem te dio un don? Pues hay que saberlo aprovechar. O si no, esa bendición se convierte en un perjuicio. La siguiente lección la siguiente lección importante que debemos aprender de la historia de Joseph en nuestra lectura de la Torá es esta: aprenda a apreciar y a saber siempre cómo convertir limones en limonada. Segunda vez que escucho esta misma semana esa frase, otra que me compartió mi esposa en una enseñanza muy bonita. Hay que saber convertir los limones en limonada. Hay que saber convertir las situaciones que nos pasan todos los días en cosas que alimenten nuestra alma. Las palabras que dice el Código Real, que todas las cosas nos sirven para bien, no se pueden quedar solamente en un versículo que nos aprendimos de memoria, sino en saber que aún en medio de las dificultades, en las cosas más difíciles que tenemos que pasar, siempre hay algo que tenemos que aprender y que ese algo que aprendimos tiene que ayudarnos a hacer crecer en nuestra vida. En todas las circunstancias de la vida, en el pozo en que te arrojan tus hermanos, como esclavo de la casa de Potifar, sacerdote de On, recuerda quién eres y recuerda mantener tus altos valores morales. Recuerden algo que yo he dicho
en varias enseñanzas. No es donde esté, es cómo esté. Es cómo está nuestra alma, cómo está nuestra relación con el Eterno, lo que nos hace particulares. Incluso en el palacio del gran faraón, elevado de la prisión al palacio, de la pobreza a la riqueza, no olvides quién eres y bajo la autoridad de quién debes funcionar. La grandeza de Yosef fue exactamente esta cualidad. Nunca olvidó quién era. Yosef nunca olvidó quién era y lo que Dios le había prometido. El Eterno le había prometido algo a Yosef con sus sueños. Y en medio de todas las circunstancias, Yosef nunca perdió la esperanza. De pronto nunca entendió, sino como digo, hasta después de 22 años, cuál era el propósito. Pero nunca desfalleció. Yosef nunca dijo, esto está como muy demorado. Al contrario de mis hermanos, dice que se iban a inclinar, lo que yo no fue venderme. Como que mejor me asimilo y ahora hago mi vida aquí en Egipto. No. Siguió de frente y confiado en lo que el Eterno le ha prometido. Todos tenemos promesas del Eterno. ¿Quién no tiene una promesa de Hashem? Para rogar al Eterno para que les dé una promesa. Todos tenemos una promesa del Eterno. Puede que no las obtengamos en sueño o en una visión directamente del Eterno, pero tenemos las promesas que el Eterno dio a sus hijos, los redimidos del Señor, usted y yo. ¿Saben dónde pueden encontrar esas promesas? En los escritos. Estudien la Torá, desde Génesis hasta Apocalipsis, como hemos hablado, los libros sagrados. Si tomamos en serio las promesas de Dios y ponemos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra energía en apropiarnos de esas promesas, nuestras vidas serán mucho más plenas. Si aceptamos el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras propias vidas por nuestra fe, esperanza y amor del Señor, sin importar cuál sea nuestro trabajo, dónde vivamos, qué posesiones o falta de posesiones tengamos, nosotros también veríamos la historia de José representada en nuestras propias vidas. La última lección que debemos aprender de la historia de Yosef es que al mismo tiempo que experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas y disfrutamos de nuestra grandeza, también debemos recordar nuestras metas. Ojo, no se me distraigan, que ya vamos a terminar. Cada vez que experimentamos la gracia del Eterno en nuestra vida y disfrutamos de nuestra grandeza, debemos recordar nuestras metas, mantenernos humildes. Bitul, ¿qué es bitul? Anulación, ¿se acuerdan? Anulación. Y siempre poner al Eterno primero en nuestra vida. Eso es lo primordial. Nunca olvides quién eres, de dónde vienes, quién es tu máxima autoridad y cuál es el objetivo final en la vida. Eso es algo que nunca podemos olvidar. Y en especial, nunca olvidarnos de dónde hemos venido. Sinceramente yo creo que ninguno de los que estemos aquí hemos nacido en cuna de oro. A no ser que alguno me diga, no, perdón More, yo no le había contado, mi abuelo es don Julio Mario Santo Domingo, solo que me cambié de apellido a criollo. Todos pasamos dificultades, todos, y yo creo que ese es el secreto, uno no olvidarse de dónde salió, de dónde viene, qué comía, qué hacía, recordar a los papás cómo sufrían para llevar el plato de comida a la casa. Yo siempre me acuerdo de eso. Y eso me mantiene como saber de dónde hemos venido. Si tuviera que resumir lo que aprendí de la historia de Yosef sería: primero, confía siempre en el Eterno y su palabra más que en todos los hermanos y hermanas. Confiar en el Eterno y en su palabra, más que confiar en un ser humano. Segundo, acepta de buena forma el masal, la fortuna, lo que nos correspondió el día de hoy, y haz lo mejor que puedas para beneficiarte de ella,
porque mañana la rueda puede girar. Hoy tenemos que estar felices con lo que tenemos. Estamos muy bendecidos con buen trabajo, disfrutemos. Agradezcamos al Eterno, aceptemos, porque mañana la rueda gira. O si estamos pasando hoy por una situación bien compleja, aceptemos de buena voluntad eso, porque el Eterno, que es bueno y misericordioso, también puede hacer que la gira ruede y otra vez podamos estar disfrutando de cosas muy buenas. Nada es seguro en este mundo, excepto las promesas de Dios. La historia de Israel es la mayor prueba de ello. Tercero, baila con la música que suena, pero sin pegarle al que está en la mesa, ¿no? Baila con la música que suena. Ojo a esto, siga al director cuando suene la música y no intente tocar su propia melodía. Eres solo uno más de los músicos. Tienes la música frente a ti, así que aprende a seguir las notas. Si eres bailarín, aprende a bailar con la música. Recuerde que la música puede cambiar con el movimiento de la batuta del director. ¿Quién es el director? El Eterno. No podemos decir, uy, no, ese director está como, más bien hagamos nosotros nuestra propia música. No, Hashem es el director de la orquesta. Cuarto, perdona y no guardes rencor a tus hermanos, aunque actúen como malvados y te hagan daño. Nunca digas que nunca perdonarás a tus enemigos, ni desde dentro ni desde fuera. Busca siempre la paz con todos, pero si te encuentras en guerra, lucha siempre para ganar. Tenemos que perdonar a toda la gente, pero cuando entramos en una lucha, hay que luchar. Y luchar no para que nos vean ahí simplemente para perder, sino para ganar. Quinto, tener razón es la fuente de tu fuerza. José, incluso cuando yacía en una prisión egipcia húmeda y oscura, nunca usó su sufrimiento como excusa para hacer mal a otros. Siempre buscó oportunidades para hacer el bien, incluso cuando estaba en prisión. Siempre pensó en hacer el bien. Sexto, el Señor justificará a sus siervos. La rueda gira y nunca se detiene. Los que hoy están arriba podrían estar abajo mañana. Por esta razón, haz lo correcto hoy. Sé generoso, humilde, amable y fiel hoy, para que mañana no te falten quienes estén dispuestos a ser amables contigo. Mientras estaba prisionero, José aprendió que no solo vale la pena ser siempre un siervo de Dios, sino también ser un siervo fiel de los demás, del panadero, del mayordomo del faraón, así como de sus otros compañeros de prisión, todos los cuales disfrutaron de lo mejor de José, aunque él también fue encarcelado, lo que al final les hizo recordar la bondad de José. Séptimo, este es de lo más importante y presten atención. De verdad que eso es importante. No laves la ropa de tu familia frente a extraños, especial ante extraños egipcios. Ese dicho lo tenemos acá, ¿no? La ropa sucia se lava en casa. Lo peor que podemos hacer, mis queridos, es hablar mal de nuestra esposa por fuera de la casa, con otras personas, incluso de nuestros hijos. Las esposas, hablar de su esposo mal por fuera de su casa, aún delante de sus hijos, o hablar mal de los hijos, o los hijos hablar mal del papá o de la mamá. Todos los problemas que tengamos familiares tenemos que evaluarlos dentro de nuestra familia, y si se necesita una ayuda espiritual o profesional, hay que hacerlo, pero con altura, no que se vuelva eso una rueda que va suelta por el mundo, porque cuando salen los problemas de uno a la luz, eso se va rodando y todo el mundo sabe qué le pasó al more, qué comió, que si durmió, que si no durmió, nada de eso.
Todas las cosas que pasan en nuestra casa debemos tratar de solucionarlas a la interna, dentro de nuestra casa. Y si necesitamos ayuda, hay que hacerlo con una persona que ustedes puedan confiar de que esas cosas no vayan a salir a la luz pública. El Señor es siempre el mismo y sus acciones en el mundo nunca cambian. Él levanta y baja. Él da la vida y toma la vida. Premia a los fieles y castiga a los infieles. Sus recompensas son eternas y sus bendiciones y castigos y pruebas en esta vida son siempre temporales. Toda la gloria, el honor, la alabanza se deben al Eterno por siempre y para siempre. Shabbat Shalom.